Hola amigos de la sodalidad iniciática, vamos a meditar en esta tercera parte del propósito psicológico los zoroastrianos y como plantean todas las tradiciones, la obra es la que encierra la iniciación y la iluminación, por lo tanto yo simplemente la voy a leer tal cual, sin obviar ni una sola palabra. Luego comparto con ustedes algunos comentarios, algunos datos, algunas obras que pueden esclarecer nuestra comprensión, pero esos son solo comentarios. Es en el propósito psicológico en donde se encuentra la iniciación, la iluminación. De igual manera, recordemos que estamos en el Axis Mundi, estamos trabajando en la iluminación de nuestro chakra Vichuddha y estamos en Vichuddha fuego, por lo tanto son las salamandras las que nos acompañan. Nos vemos dentro de poco. Hola amigos de la sodalidad iniciática, vamos a iniciar como lo hacemos ya con nuestras oraciones, pero les proponemos, hagamos esa plegaria que Corban nos transmite y que es tan antigua. Yo me ofrezco y consagro a ti, oh Mazda, con el pensamiento puro, con la palabra pura, con la acción pura. Que mi pensamiento sea de Asha, que mi palabra sea de Asha, que mi acción sea de Asha. Yo escogeré el bien y resistiré el mal. Y de esta manera iniciemos con la lectura del propósito. Entre los espíritus tutelares en relación con los 4 elementos, Atar, el fuego, recibe la más alta distinción, puesto que él es Putra Ahura Mazda, es decir, el hijo de Ahura Mazda. Es evidente que no se trata solamente del fuego, como elemento que los adeptos adoran, sino que es preciso tomarlo como Agni en la India, en el sentido de un atributo divino que se manifiesta, por otra parte, a través de la Shakti, fuerza, poder, por la elevación de Kundalini, a comprenderse como energía vital que se desarrolla. En sánscrito, aquello que brilla se llama también Atara, es decir, teniendo atar, que posee fuego, así como se dice el fuego de una piedra preciosa para hablar de su brillo. En sentido figurativo está bien dicho el fuego de la juventud con el fin de hacer comprender la alegría, la salud, el dinamismo chispeante. Se dice aún la llama del amor para caracterizar el calor del sentimiento, etc. No es por tanto solamente el fuego, sino la chispa divina y la llama que está en todo corazón humano. El padre Mazzani escribe aún 1939 Biblioteca Histórica. En el santuario de la Iglesia Católica, la llama sagrada indica la presencia sacramental de Dios, el Redentor, justo como en el santuario del templo zoroastriano. La llama perpetua muestra la presencia de Ahura Mazda. Esa identidad de las dos religiones, señalada por un autor cristiano, muestra bien que el culto del fuego, si se desea llamarlo así, tiene pues su justa razón. Por otro lado, como lo hace notar tan justamente Max Muller, si se llamara la religión de Zoroastro la religión del fuego, se debería decir lo mismo de la hindú, de la judía, etc. ¿Por qué no llamar entonces a los zoroastrianos adoradores del sol, puesto que oran dirigiéndose hacia el astro real? Se les podría llamar también adoradores del agua, ya que recitan oraciones ante los lagos, las fuentes, los manantiales y el borde del mar. El hecho de venerar la naturaleza, de glorificar todas las riquezas del Creador, no es una adoración o un culto especial, sino una actitud muy normal del ser pensante. El hecho de pensar es justamente aquello que diferencia al hombre del animal, que no tiene ni la reflexión intelectual ni el razonamiento espiritual. El hombre debe dar gracias a la existencia, a todo aquello que tiene vida y a todo aquello que fue creado, sean los astros, los elementos, lo orgánico o hasta lo inorgánico. Ese atar zoroastriano es, pues, mucho más el fuego en su aspecto simbólico, así como todo lo que está definido en el Atharva Veda. Ese libro tratado del hinduismo analiza profundamente el hecho importante de que el sello de Dios lleva un sol, porque su principal cualidad es la de aclarar al mundo. Él es Surya Chandra Masabhya.
El maestre, refiriéndose a la Atharva Veda, dice: ese libro, tratado del hinduismo, analiza profundamente el hecho importante de que el sello de Dios lleva un sol, porque su principal cualidad es la de aclarar al mundo. Él es Surya Chandra Masavya. La expresión Surya Chandra Masavya, en el contexto de la Atharva Veda, parece referirse a una cualidad divina que abarca tanto al sol, Surya, como a la luna, Chandra, simbolizando la capacidad de aclarar al mundo, con luz, sabiduría y conciencia. El sello de Dios como sol representa esta función iluminadora y reveladora. Entrar en la meditación sobre Atar, el fuego zoroastriano, y la analogía que plantea el maestre con Agni, el fuego védico, implica entretejer un hilo muy profundo antes de desplegarlo por completo. Hagámoslo. Atar, el fuego como hijo de la sabiduría. El maestro nos dice que Atar es Putro Ahura Mazdao, el hijo de Ahura Mazda. Se nos ofrece entonces una clave teosófica fundamental. El fuego no es una sustancia, sino una emanación consciente de la sabiduría divina, la primera exteriorización de la luz del ser. El Atar en el zoroastrismo representa el fuego sagrado, pero más allá de lo físico, es una emanación de la verdad divina, Asha. El fuego es purificador, mediador entre lo humano y lo divino, símbolo de orden cósmico y justicia. Atar no es por tanto el fuego que arde en los templos o en la madera, sino el fuego vivo que une los mundos, el de la inteligencia divina, Ahura Mazda, el de la naturaleza viviente, Spentarmaiti, y el de la conciencia humana, que participa de ambos, de Ahura Mazda y de Spentarmaiti. Por eso se dice que Atar es el puente, la fuerza media que conecta el cielo y la tierra. Eliade lo expresa casi con las mismas palabras al hablar de Agni, el mensajero entre el cielo y la tierra, el sacerdote de los dioses, el mediador de las ofrendas. El fuego, Agni, en el Atharva Veda, es una deidad central. Agni no es solo un elemento físico, sino una deidad venerada. Es el mensajero entre los humanos y los dioses, transportando las ofrendas rituales a los cielos. El fuego se invoca en rituales para purificar el cuerpo, el alma y el entorno. Se le atribuyen poderes para ahuyentar enfermedades, demonios y malas energías, lo que lo convierte en un agente protector en la vida cotidiana. El fuego representa el ciclo de la vida y la muerte, ya que consume lo viejo para dar paso a lo nuevo. En los rituales funerarios, el fuego es el medio por el cual el alma se libera del cuerpo físico. El Atharva Veda contiene numerosos himnos donde el fuego es invocado para curar enfermedades, atraer prosperidad o proteger contra enemigos. Se le considera un instrumento de poder espiritual, capaz de alterar la realidad a través del rito. Agni también simboliza la luz del conocimiento, disipando la oscuridad de la ignorancia. En este sentido, el fuego es una metáfora del despertar espiritual. Atar y Agni, el mismo misterio en dos lenguas sagradas. Ambos, Atar y Agni, nacen del cielo, pero viven en los tres mundos. Tanto Agni como Atar son en esencia la conciencia ígnea, el principio de iluminación interior que transforma el conocimiento en experiencia vívida. Pero el maestro no se detiene solo en esta analogía. Nos hace una analogía con Kundalini. Podríamos considerar a Agni como ese fuego interior que tiene una profunda resonancia simbólica con la Kundalini, especialmente en las tradiciones tántricas y yogas posteriores al periodo védico. Aunque la Atharva Veda no menciona directamente la Kundalini como tal, sin embargo la idea del fuego espiritual que asciende y transforma sí está presente en la visión de Agni. Conectemos estos conceptos. Agni en el Atharva Veda, como lo vimos anteriormente, es el fuego que arde en todos los niveles, físico, mental y espiritual. Se le invoca para purificar, transformar y elevar la conciencia.
En algunos himnos, Agni es descrito como residente en el cuerpo humano, lo que sugiere entonces una dimensión interna. Es la chispa divina que despierta la conciencia y guía el sacrificio interior. Atar en el zoroastrismo es un fuego sagrado, visible e invisible, símbolo de la presencia de Ahura Mazda y su orden, Asha. Purifica, protege, revela la verdad. Se ubica en los templos del fuego, en el corazón del justo y en el mundo como principio cósmico. Es la llama de la conciencia moral, el fuego que arde sin consumir, que representa la verdad eterna. Ahora veamos a Kundalini como fuego espiritual. En las tradiciones tántricas y yogas posteriores, Kundalini es la energía latente en la base de la columna vertebral, representada como una serpiente enrollada. Cuando se despierta, asciende por los chakras como un fuego, quemando impurezas y revelando la conciencia divina. Este fuego llamado Kundalini Agni o Yoga Agni en esos textos. Es el fuego interior, la fuerza que transforma la ignorancia en sabiduría y une al alma con lo divino. Podríamos decir que Agni es el arquetipo védico del fuego espiritual y Kundalini su expresión más íntima y energética en el cuerpo humano. Ambos representan el proceso de despertar interior, purificación y unión con lo divino. Por tanto, podemos considerar que existe una analogía profunda entre Agni, fuego védico, Atar, fuego zoroastriano y Kundalini, energía vital, energía espiritual, ya que los tres representan una fuerza luminosa, transformadora y ascendente que conecta lo humano con lo divino. Nosotros podríamos entonces decir que los tres fuegos representan una misma energía en distintos planos, ritual, cósmico y corporal, y que son expresiones del fuego eterno que transforma, purifica y eleva. Agni es el fuego que inicia el sacrificio y abre el camino. Atar es el fuego que sostiene el orden y la verdad. Y Kundalini es el fuego que culmina en la unión con lo divino. Volvamos al propósito. Ator o Ator con H fue confundido a menudo con Atis. Pero además de ser una divinidad iniciática de Egipto, es preciso ver sin duda ese término más bien como el horno de los alquimistas, lo cual deja sobreentender de inmediato no solamente el fuego para calentar el crisol, sino aún la llama sagrada que anima a los buscadores de la gran transmutación. Alquímica espiritual. Es también en ese sentido que el conde de San Germán habla del Atanor, ese altar triangular del cual se hace mención en la Santa Trinosofía. Es ciertamente un símbolo más bien que una construcción material. La idea de templo, altar, columna, etc., se presta a menudo a un concepto emblemático, pero se trata frecuentemente de una transposición que está por hacerse. El conde de San Germán había estudiado el Zohar, la Torá y todas las escrituras santas, pero aún fue ciertamente muy influido por la enseñanza de Zoroastro igualmente, como todos los iniciados. Este fragmento, como todos los fragmentos del propósito y de todos los propósitos psicológicos, está lleno de simbolismo, de analogías, de correspondencias que nos permiten que podamos comprender aquello de que Atis no es una divinidad egipcia en el sentido histórico, sino un símbolo iniciático, como lo vimos en un anterior propósito psicológico, que representa el fuego alquímico interior, el horno espiritual, donde se realiza la gran obra. Vamos a desentrañar sus significados. Más que una deidad, Atis es presentado como una imagen del horno alquímico, es decir, el espacio interior donde se lleva a cabo la transmutación espiritual. Este horno no es físico, sino emblemático del proceso interior de nosotros mismos, donde el fuego representa la voluntad ardiente, la purificación de los elementos internos, el despertar de la conciencia superior. El Atanor es el horno alquímico tradicional, como bien señala el maestre, diseñado para mantener un fuego constante y suave, necesario para la transmutación de los metales. En alquimia, el Atanor representa el corazón del iniciado donde arde la llama del deseo de transformación. El maestre vincula a Atis con el Atanor,
sugiriendo que ambos son símbolos del fuego sagrado que impulsa la evolución espiritual. El altar triangular y la Santa Trinosofía. La Santa Trinosofía, atribuida al conde de Saint-Germain, es un texto iniciático lleno de símbolos esotéricos. El altar triangular representa la Trinidad espiritual, cuerpo, alma y espíritu, el equilibrio de las fuerzas, activa, pasiva y neutra, el templo interior donde se realiza la alquimia del ser. El maestre destaca que Saint-Germain estudió el Zohar, mística judía, la Torá y las enseñanzas de Zoroastro. Esto sugiere que Atis, como símbolo, está influido por el fuego zoroastriano Atar, llama eterna, símbolo de verdad y purificación. El fuego bíblico, como en el altar de sacrificios o la zarza ardiente. El fuego cabalístico, como energía divina que desciende y transforma. Nosotros podríamos ver entonces a Atis como ese fuego iniciático que arde en el horno del alma, de nuestra alma. El Atanor interior no es una figura mitológica egipcia, sino una transposición simbólica que el maestro utiliza para reunir el fuego de Agni, hinduismo, el fuego de Atar, zoroastriano, el fuego del Atanor, alquimia. Todos convergen en la idea de una llama sagrada que transforma al buscador en sabio, al profano en iniciado, al plomo en oro espiritual, la gran obra alquímica. Luego el maestro continúa su transmisión. En realidad el zoroastrismo reside en el hecho de una voluntad segura de evolución por la fe. Esa llama sagrada que reside en el individuo que no pide más que ser animada. Es una filosofía que recurre al trabajo de perfeccionamiento y al espíritu de ayuda mutua en relación con los más débiles. Es el ideal de una colectividad en marcha hacia una conciencia universal. Todo zoroastriano cree que la mejor arma de la cual dispone para combatir el espíritu malo es la fórmula Ajunabar, el pater de Zoroastro. Esa plegaria es el texto más antiguo y por tanto más difícil de traducir. Numerosos autores han intentado diversas versiones que se resumen más o menos a esto. De la misma manera que existe un Señor Supremo, asimismo hay un jefe espiritual. Debido a su rectitud, los dones del buen espíritu están destinados a aquellos que trabajan para el Señor y la fuerza de la jura es concedida a aquel que protege al pobre. Es uno de los mantras más sagrados del zoroastrismo y es considerado una fórmula divina de protección, poder espiritual y conexión con Ahura Mazda. Invoca el orden divino Asha y la justicia. Afirma que el poder espiritual se manifiesta en quien actúa con rectitud y compasión. Es considerado una fórmula cósmica creada antes del mundo, con poder mágico y espiritual. Es una fórmula de poder cósmico, según el Yasna 19, Ahura Mazda creó el Ajunabar antes que el cielo y la tierra, lo que le da un carácter primordial. Se cree que su recitación disipa las fuerzas del Angra Mainyu, el espíritu maligno. Al igual que los mantras védicos, el Ajunabar despierta la conciencia superior y fortalece la voluntad del iniciado. Se recita en momentos de peligro, purificación o meditación. Es parte también de las oraciones diarias de los zoroastrianos, junto con el Hashem Bohu y otros mantras gáticos. Se considera que su vibración tiene efectos mágicos y espirituales más allá del significado literal. El texto lo llaman el Pater de Zoroastro porque, al igual que el Padre Nuestro en el cristianismo, es una invocación sagrada que conecta al creyente con la divinidad. Contiene una estructura ética y espiritual, justicia, ayuda al necesitado, rectitud. Es fundacional, resume la visión espiritual del maestro, Zoroastro. El maestre nos entrega el Ajunabar, el Pater de Zoroastro. La pregunta que surge es, ¿por qué lo hace? Para integrarlo como nuestra oración diaria, porque Ahura Mazda creó el Ajunabar antes que el cielo y la tierra. Es, por tanto, continuación de la ley Asha. El Ajunabar es una fórmula sagrada que comparte una función espiritual profunda.
invocar la luz divina, proteger contra el mal y elevar la conciencia. Es como un mantra que se constituye en un pilar de nuestras prácticas espirituales. El Ajunabar es como una llave sonora que enciende el fuego iniciático. Tal vez por eso el maestro nos lo entrega. No es solo una oración, sino un vehículo de transformación interna. Al recitarlo con intención y devoción, dice la práctica zoroástrica, el alma se purifica, la mente se aclara, el corazón se enciende y el fuego sagrado comienza su ascenso. Este fuego, por lo tanto, es el mismo que los alquimistas llamaban Atis, el que arde en el atanor interior, el que impulsa la gran obra. Y antes de continuar con la lectura del propósito, recordemos algo que el maestro menta y que es muy esencial. Él nos dice, es el ideal de una colectividad en marcha hacia una conciencia universal. Que ese ideal nos acompañe en nuestras meditaciones y prácticas con el fuego sagrado, puesto que nosotros somos parte de esa comunidad, de esa colectividad en marcha hacia la conciencia universal. Volvamos al propósito entonces. La filosofía Mazda acepta los tres cuerpos, material, vital, espiritual, al mismo título que concepciones más antiguas y religiones más modernas los han tomado igualmente. El cuerpo viviente Tanu es al alma Urván y al espíritu Fravashi, lo que una herramienta o un instrumento son para el obrero, o incluso aquello que un caballo es para el jinete. Por otro lado, es en ese mismo orden de ideas que se acepta ese principio en todas las bases filosóficas y religiosas. Hemos hablado ya largamente de estos tres cuerpos, de los cuales está constituido el ser humano, somaticón, psiquicón y neumaticón, de los cuales habla San Pablo. Son el cuerpo material, intelectual y espiritual de ciertas filosofías, o el cuerpo físico, la materia plástica y la chispa divina de otras teorías. En efecto, es siempre esa misma base, un cuerpo de carne visible, hecha de materias que forman la misma naturaleza. Otro cuerpo solamente semivisible que se llama doble, cuerpo astral, etc., y que es el cordón que une la materia al espíritu, siendo este el cuerpo invisible, eterno, etc. Naturalmente, para espiritualizar la materia, el alma tiene a su disposición varias facultades, y para ello los zoroastrianos conciben, como las escuelas de tradición sánscrita, el mana, inteligencia, y el bodha, conciencia, etc. Es con ese propósito que Zoroastro predicaba la pureza tanto del cuerpo como del alma. La pureza es lo mejor que hay desde el mismo instante en que venimos al mundo. Esa purificación, esa depuración, esa necesidad de blanquear el alma y lavar el cuerpo plantea el problema del libre arbitrio, que los zoroastrianos aceptan como la posibilidad de trabajar su voluntad en armonía con la ley. ¿Por qué el maestro ahora nos habla de nuestros tres cuerpos? Que, como él bien señala, es una enseñanza que nos ha entregado desde los primeros propósitos. Tal vez para recordarnos que el alma, para poder elevar o transformar la materia hacia lo espiritual, como él dice, tiene a su disposición varias facultades internas, como la inteligencia mana y la conciencia bodha, conceptos que están compartidos por el zoroastrismo y algunas tradiciones de la India. Hemos elaborado un cuadro comparativo que resume lo que el maestro señala, los tres cuerpos del ser humano. Veámoslo. ¿Qué significa espiritualizar la materia? El maestro nos lleva a concretar aquello que ya nos sugirió en el propósito 24, frente al planteamiento de Jean Rostand. Recoge la intuición científica de su época y la conecta con el trabajo interior del yogi, del alquimista, del cabalista, que saben trabajar sobre la energía vital, endocrina, sutil, espiritual. El maestro nos lleva a concretar aquello que ya nos sugirió en el propósito 24 frente al planteamiento de Jean Rostand. El maestro recogió la intuición científica de su época y la conectó con el trabajo interior del yogi, del alquimista, del cabalista, que saben
que sabemos trabajar sobre la energía vital, endocrina, sutil, espiritual. Menciona dos conceptos claves. Mana, que tiene como significado general inteligencia, mente superior, en las tradiciones tanto del zoroastrismo como los Vedas. Y Bodha, conciencia, despertar espiritual, que lo encontramos en los Vedas, en la yoga, en el budismo. Ahora, una aclaración. Mana no debe confundirse con el término polinesio de energía espiritual. En este contexto se refiere a la facultad mental que permite al alma discernir, razonar y comprender. Bodha está derivado del sánscrito bodhi, que significa despertar o iluminación, y que es la capacidad de ser consciente, de percibir la verdad espiritual. Con esto el maestro nos está llevando al conocimiento de que el alma no está sola en su tarea de elevar la materia. Tiene herramientas internas, como la inteligencia y la conciencia, que le permiten actuar sobre el cuerpo y la vida material para alinearse con el espíritu. Este enfoque es paralelo al de muchas filosofías orientales que también ven al ser humano como un puente entre lo físico y lo divino. Ahora el maestro ha puesto un etcétera, luego de decir Mana y Bodha. Por lo tanto, nosotros podríamos preguntarnos si tenemos más facultades que nos ayuden en nuestro trabajo interior. Y encontramos que además de Mana, inteligencia, y de Bodha, conciencia, el zoroastrismo considera otras facultades internas que ayudan al alma a espiritualizar la materia, como Bohumanaj, buen pensamiento, Asha, verdad cósmica, Armaiti, devoción, entre otras. Estas se desarrollan mediante la práctica ética, la pureza, el discernimiento y la alineación con la ley divina Asha. Desglosemos esta visión. Los zoroastrianos creen que el alma puede elevar la materia a través de una serie de facultades espirituales que reflejan atributos divinos. Estas facultades están asociadas con los Amesha Spenta, seres divinos que también representan cualidades humanas que deben cultivarse. ¿Cómo se cultivan estas facultades? Pureza física y mental. Zoroastro enseñaba que la pureza del cuerpo y del alma es esencial. Esto incluye higiene, alimentación consciente y pensamientos elevados. La elección ética, es decir, el libre albedrío. El ser humano tiene la capacidad de elegir entre el bien, Spenta, y el mal, Angra. Cada elección fortalece o debilita estas facultades. Las prácticas devocionales, como el culto al fuego, ayudan a conectar con los principios divinos. Actuar con bondad, proteger la creación y vivir con rectitud son formas de encarnar estas cualidades. Reflexionar sobre la verdad, la ley cósmica, Asha y los textos sagrados permite afinar la conciencia. ¿Qué relación tienen con Mana y Bodha? Mana puede entenderse como una forma de Bohumanaj, la inteligencia que elige el bien, y Bodha, como conciencia despierta, se relaciona con Spenta, Armaiti y Asha, que implican discernimiento y alineación con la verdad. Estas facultades no son solo conceptos abstractos, son herramientas vivas que el alma utiliza para transformar la experiencia material en una expresión del espíritu. Esta concepción guarda total coherencia con los primeros elementos y aproximaciones que nosotros tuvimos a las enseñanzas de Zoroastro. Ormuz, Spentarmaiti, Daena, no son abstracciones en las cuales nosotros podemos meditar con nuestra mente racional o filosofar, sino que son entidades de nuestro ser mismo y por lo tanto esas facultades que dispone el alma para su trabajo interior son parte de nuestro ser. Por eso son nuestras facultades. Y en función de eso uno entiende que esas facultades están ahí latentes, potenciales, y es con el trabajo interior que se desenvuelven, que se desarrollan.
Volvamos a leer el propósito. Cultivan los atributos de Spentar Mighty, devoción benevolente, amor y servicio social, puesto que para ellos la recompensa existe ya en la tierra, es decir, que los actos buenos son pagados inmediatamente como un mejoramiento en esta encarnación terrestre. Ahura Mazda, el Ser Supremo, el Señor Todo Sabio, vela constantemente y a la vista de buenas acciones paga al contado. Sin embargo, el zoroastrismo enseña la vida eterna. El hombre es su propio salvador, el artesano de su cielo o de su infierno. Y recitado 3 veces por día la pequeña plegaria Vispa, Umata, Vispa, Jukta, Vispa, Bashta, le recuerda que los buenos pensamientos, buenas palabras y acciones lo conducen al cielo. La religión predicada por Zoroastro es verdaderamente el Bardín, es decir, la buena religión, la religión del bien. En cada una de las páginas del Yasna regresa esta máxima: aquello que siembras, cosecharás. Este fragmento es una síntesis profunda de la ética, la espiritualidad y la visión del destino humano en el zoroastrismo. Vamos a desglosarlo para que podamos comprenderlo en su totalidad. Spentar Mighty, devoción activa. Spentar Mighty es uno de los Amesha Spenta, los aspectos divinos de Ahura Mazda. Representa la devoción benevolente, el amor desinteresado y el servicio social. No es solo una actitud interna, sino una fuerza activa que se cultiva mediante actos de bondad, humildad y entrega al bien común. El zoroastrismo no separa espiritualidad de acción. Amar y realizar es una forma de elevar el alma, como los propósitos que nos llevan a saber, ciertamente, y a realizar ese conocimiento transformante. Recompensa inmediata, pago al contado. A diferencia de otras religiones que prometen recompensa solo en el más allá, el zoroastrismo enseña que los actos buenos generan beneficios inmediatos. Estos beneficios pueden manifestarse como paz interior, salud, armonía, prosperidad en esta vida. El bien no es solo una inversión espiritual futura, sino una fuerza transformadora en el presente. Vida eterna y libre albedrío. Aunque hay recompensa terrenal, el zoroastrismo también enseña la vida eterna. El ser humano es su propio salvador, el artesano de su cielo o su infierno. Esto significa que cada persona construye su destino a través de sus elecciones. No hay predestinación absoluta, el alma tiene libertad y responsabilidad para crear su camino. La plegaria diaria Vispa Umata, Vispa Jukta, Vispa Ejpashta significa todos los buenos pensamientos, todas las buenas palabras, todas las buenas acciones, y se recita 3 veces al día como recordatorio de la triple vía del bien. La espiritualidad zoroastriana se basa en la coherencia entre pensar, hablar y actuar con rectitud. Bardin, la buena religión. El zoroastrismo se autodefine como Bardin, la religión del bien. No se trata solo de conocimiento, se trata también de una ética activa, universal y luminosa. La religión no es solo creencia, sino práctica del bien en todos los niveles de la vida. Aquello que siembras cosecharás. Esta máxima repetida en el Yasna, texto sagrado, resume la ley de causa y efecto. Cada pensamiento, palabra y acción tiene consecuencias que moldean el destino de la alma. La vida es un campo espiritual donde cada acto es una semilla. El fruto será acorde a lo sembrado. El maestro, con su transmisión, nos lleva a una visión profundamente ética y espiritual del ser humano, de cada uno de nosotros. El alma tiene herramientas para elevar la materia. El bien genera frutos inmediatos y eternos. Y la libertad humana es sagrada y responsable. La religión es acción, devoción y coherencia. Bueno, con esto en nuestro corazón, volvamos a la lectura del propósito. Tales son más o menos las grandes líneas de la enseñanza de Zaratustra Spitama, y no hemos querido durante el curso de este pequeño expuesto hacer demasiados comentarios personales. Sin embargo, el último problema planteado, es decir, aquel del libre arbitrio, obligatoriamente hace surgir algunas observaciones. La cuestión del determinismo y la libertad queda siempre como la piedra de toque de la filosofía,
y con el fin de apuntalar seriamente la teoría moderna, no podemos hacer menos que recurrir a un maestro de la psicología actual, Karl Jaspers. En Razón y Existencia, el gran filósofo alemán expone su punto de vista sobre la situación contemporánea. La filosofía occidental de Heráclito y Parménides a Hegel ha llegado con el más grande sistema filosófico, el idealismo alemán, a un punto extremo a partir del cual ella no puede más que declinar. Ese esfuerzo gigantesco para fertilizar por la razón las arenas de lo irracional, anexando al espíritu lo histórico, lo oscuro, lo vital, el mineral mismo, y englobando todas las contradicciones en la armonía del sistema, ha hecho de su mismo triunfo la suprema traición, el sentido de la realidad y su poder de corroer y de colmar a la vez. El sentimiento de ser en sí mismo un lugar único de decisión, la seguridad, en fin, de estar en proceso como libertad con un ser que ya no soy y que ni siquiera vislumbro. Todo eso hace que la gracia de la vida humana fue sumergido en una construcción espléndida, irrisorio palacio que se construye pero no se habita. Hegel es el fin de la filosofía occidental concebida como saber universal, total, sistemático. Jaspers es ciertamente muy discutido, pero es preciso reconocer que su filosofía influencia una gran parte de las concepciones modernas. No se puede negar la crisis de la metafísica clásica y como en las grandes épocas de la historia filosófica y religiosa, ha llegado el momento de ciertos reajustes y sin considerar a ese filósofo alemán como el reformador de la era, se debe admitir de todos modos que representa una tendencia bien anclada ya en los espíritus desde hace algunas décadas. Hemos tenido ya la ocasión de citar a los señores Dufresne y Ricord, traductores de las obras de Karl Jaspers, que han sabido manifestar un modo de filosofar tan serio y comprensible. Ver en nuestro propósito psicológico 4, la filosofía de la existencia, es compartida asimismo por numerosos pensadores actuales que forman esa corriente místico-intelectual contemporánea. En su segundo volumen de filosofía, Jaspers discute sobre la libertad y se expresa así: buscar pruebas de la libertad no es solamente una tentación para el entendimiento, que no concibe de la realidad más que lo definible y demostrable, según el modelo del objeto, sino para la existencia misma que querría contratar un seguro contra la pérdida de la libertad. El problema de la libertad se plantea en efecto en la angustia, como todo problema nacido del movimiento de la conciencia absoluta, en el origen, es decir, en ese punto secreto del sí mismo donde mi existencia está en cuestión. Al salir de la inocencia despreocupada de la infancia en la cual yo estaba envuelto en el tejido de la familia, veo de un golpe que estoy reducido a mí mismo, al mismo tiempo que por un movimiento de revuelta adolescente que los novelistas han descrito a menudo, declaro la guerra al mundo. Pero inmediatamente después de esta sedición irreflexiva, volviendo sobre mí mismo, me pregunto si esa libertad cuyo sabor acabo de gustar no es ilusoria y la posibilidad de una no libertad me aterra hasta las raíces de mi ser. Tal es el precio que la libertad toma a mis ojos y eso es verdaderamente la cuestión de confianza que me planteo a mí mismo. E inversamente, la libertad es a ese precio. Sin la amenaza de la desesperación posible, no hay libertad, ya que yo no soy libre por naturaleza y a pesar de mí mismo, sino solamente en el instante en el cual apercibo la posibilidad de no ser libre y perderme, y afronto en plena conciencia ese riesgo inevitable y mortal. Posibilidad tanto más opcionante cuanto que estoy secretamente tentado a consentir, y ya que el enrolamiento que la libertad requiere de mí, el repudio por escoger entre la riqueza seductora y vana de los posibles, me aterra también. Huyo ante la libertad al mismo tiempo que la reivindico. Ser libre y no ser libre son dos perspectivas muy temibles. Este pasaje es una reflexión profunda sobre la libertad existencial. En la filosofía de Jaspers
uno de los grandes pensadores del siglo XX. Vamos a desglosarlo para que podamos comprenderlo con claridad y conectar sus ideas con lo que el maestro nos está planteando. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué plantea Jasper sobre la libertad? La libertad no es evidente ni natural. Jasper afirma que no somos libres por naturaleza ni por defecto. La libertad aparece solo cuando somos conscientes de que podríamos no ser libres y decidimos enfrentar ese riesgo. Yo no soy libre por naturaleza, nos dice, sino solamente en el instante en el cual apercibo la posibilidad de no ser libre. Implica que la libertad es una conquista interior, no una condición automática. La libertad nace en la angustia. El problema de la libertad surge en la angustia existencial cuando el ser humano se enfrenta a sí mismo y a su destino. Esta angustia no es patológica, sino una señal de conciencia profunda. Él nos dice, el problema de la libertad se plantea en efecto en la angustia, en ese punto secreto del sí mismo. La libertad auténtica requiere atravesar el miedo, la duda y el vértigo de la existencia. La libertad implica riesgo y responsabilidad. Ser libre significa asumir el riesgo de equivocarse, de perderse, de sufrir. No hay libertad sin la posibilidad de desesperación. Por eso Jasper dice, sin la amenaza de la desesperación posible, no hay libertad. La libertad no es comodidad ni seguridad, sino una apuesta radical por el sentido. La libertad se vive en tensión. El ser humano desea la libertad, pero también huye de ella. La libertad exige renunciar a la seducción de los múltiples caminos posibles, y eso aterra. Jasper nos dice, huyo ante la libertad al mismo tiempo que la reivindico. La libertad es ambigua, nos atrae, nos asusta, nos libera y nos exige. ¿Qué crítica hace Jasper a la filosofía occidental? Jasper considera que el idealismo alemán, culminado en Hegel, intentó sistematizar toda la realidad, incluso lo irracional, lo vital, lo oscuro, pero ese esfuerzo terminó traicionando la experiencia humana, construyendo un palacio irrisorio que no se habita. Por eso Jasper dice, Hegel es el fin de la filosofía occidental concebida como saber universal, total, sistemático. La filosofía necesita volverse a la existencia concreta, no perderse en sistemas cerrados. Bueno, y nuestra pregunta de rigor, ¿qué significa esto en nuestro proceso? Este texto nos invita a replantear la libertad no como una idea abstracta, sino como una vivencia existencial. Nos muestra que la filosofía moderna está en crisis y que pensadores como Jasper proponen un reajuste hacia lo humano, lo vivido, lo incierto. La libertad en este marco es una decisión consciente, angustiante, pero profundamente auténtica. Tanto el zoroastrismo como la filosofía existencial de Karl Jaspers abordan el tema de la libertad, pero lo hacen desde perspectivas distintas. Aún así, hay puntos de contacto muy interesantes. Compararlos nos permitiría comprender el propósito del maestre al habernos pasado de Oriente a Occidente, de la religión a la filosofía. Semejanzas clave. Ambos reconocen que la libertad implica responsabilidad, no es automática ni cómoda. En ambos planteamientos la libertad define el destino del ser humano, cielo o infierno en el zoroastrismo, autenticidad o alienación en Jasper. Ambos valoran la conciencia individual como el lugar donde se decide el sentido de la vida. Las diferencias fundamentales. El zoroastrismo tiene una cosmología dualista. El bien y el mal son fuerzas reales que el alma debe elegir. Jaspers ve la libertad como una experiencia interior marcada por la angustia, sin garantías metafísicas. En el zoroastrismo hay una ley divina, Asha, que guía la elección. En Jaspers no hay ley externa, solo la decisión existencial. En resumen, nosotros podríamos ver que el zoroastrismo ofrece una visión ética y espiritual de la libertad, mientras que Jaspers propone una visión existencial y filosófica.
Ambos coinciden en que ser libre es difícil, arriesgado y profundamente humano, pero difieren en el marco metafísico que sostiene esa libertad. Bueno, volvamos a la lectura de nuestro propósito. Jasper se distingue en esto de Jean-Paul Sartre, para quien el hombre no puede no ser libre. En efecto, este último concluye su filosofía con «estamos condenados a la libertad». Robert Campbell lo ha señalado bien, tal es el sentido que es preciso unir a la palabra libre. Cuando el filósofo francés nos dice «la criatura humana es libre», Sartre entiende por eso que ella está arrojada allí, que existe sin saber por qué, sin poder impedírselo. Está abandonado a sí misma y debe hacerse siguiendo su propia iniciativa. Nadie puede nada por ella, es la hija pródiga de su creador. Para ella, vivir es escogerse a cada instante. No hay ninguna esperanza de liberarse de esa obligación. Ella no es libre de cesar de ser libre. Pero regresemos a nuestro filósofo alemán que estudia las aproximaciones de la libertad. Intentemos, pues, para delimitar la libertad, manifestar las formas de necesidad con las cuales ella choca como límites. Descubriremos que sus límites son también sus condiciones y asiremos por ahí, aunque incompletos, sus primeros aspectos. Este estudio de los límites de la libertad puede ser conducido refiriéndose a una fenomenología del querer, ya que los límites de la libertad son los de la voluntad. Pero los señores Dufresne y Ricord insisten, muy justamente, sobre el hecho de que es preciso primero replantear la idea tradicional de aquello que Jasper, siguiendo los trabajos de Klages, llama voluntad formal, una actividad situada en el grado más alto de la escala del comportamiento, definida por una clara conciencia de la meta, la sumisión al motivo preponderante y una elaboración reflexiva de los medios. Esa actividad, poniendo, suponiendo, determinando, enunciando reglas, obligando al esfuerzo de una disciplina, proscribiendo el dejar pasar y la fantasía, autorizando a identificar voluntad y racionalidad, o al menos la racionalidad garantizaría doblemente la objetividad del querer, permitiendo a la vez que éste se apoye sobre razones valederas y que se presente el mismo como accesible a un conocimiento objetivo. En realidad, el problema del libre arbitrio y del determinismo permanece siempre como una importante cuestión, que se encuentra en la base de todos los principios filosóficos que se han sucedido a través de los tiempos. Bueno, en este fragmento, que es una exploración filosófica profunda sobre la libertad humana, el maestro compara las visiones de Jasper y de Sartre y aborda el eterno dilema entre el libre albedrío y el determinismo. Vamos a desglosarlo y compararlo con claridad, puesto que nos toca profundamente en nuestro camino espiritual. Hemos hecho un cuadrito para facilitar esa comparación. Tenemos el aspecto que vamos a comparar, Jean-Paul Sartre, lo que dice él, y Karl Jaspers. La naturaleza de libertad. Para Sartre, el ser humano no puede no ser libre, está condenado a la libertad. Para Jasper, ya lo vimos, el ser humano no es libre por naturaleza, sino que elige ser libre en plena conciencia. La condición existencial para Sartre, el hombre está arrojado al mundo sin razón ni guía y debe hacerse a sí mismo. Jasper nos dice que la libertad surge en el momento de angustia existencial cuando el individuo se enfrenta a sí mismo. La obligación de libertad, Sartre dice, no puede escapar de la libertad, vivir es escogerse a cada instante. Jasper dice que la libertad implica afrontar el riesgo de no ser libre y decidir con responsabilidad. Y la relación con la voluntad, que es el tema más importante en esta parte, la libertad es absoluta pero angustiante, no depende de racionalidad o estructura, dice Sartre. Y Jasper nos dice la libertad está condicionada por los límites de la voluntad, que deben ser comprendidos fenomenológicamente. Voluntad formal, según Jaspers, porque él es la que lo enuncia. Sartre no aborda directamente este tema, enfatiza la espontaneidad y autenticidad.
Jasper es quien nos dice que es una actividad racional, consciente, disciplinada, que busca metas y se somete a motivos válidos. En el determinismo, Sartre ha rechazado ese planteamiento. Todo está abierto a elección. En Jasper, reconocido como límite necesario, los condicionamientos revelan aspectos de la libertad. ¿Qué es la voluntad formal según Jaspers? Es una forma elevada de querer que implica conciencia clara de la meta, disciplina y esfuerzo, razonamiento reflexivo, sumisión al motivo más válido. Esta voluntad se identifica con la racionalidad, lo que permite que el querer sea objetivo y comprensible. Es una forma de libertad que no es impulsiva ni espontánea, sino reflexiva y estructurada. ¿Qué papel juega el determinismo? Para Jasper, los límites de la libertad, como el cuerpo, la historia, la cultura, no anulan la libertad, sino que la definen. La libertad se manifiesta en relación con esos límites, no en su ausencia. La libertad no es absoluta, sino situada. Se ejerce dentro de un contexto que la condiciona. En resumen, nosotros podemos ver que Sartre ve la libertad como una condena existencial. No podemos escapar de ella y debemos asumirla sin excusas. Jaspers ve la libertad como una decisión consciente que se enfrenta a límites reales y se expresa a través de una voluntad racional. Ambos coinciden en que la libertad es angustiante y esencial, pero difieren en su estructura. Sartre la ve como espontánea y radical, Jasper como reflexiva y condicionada. Pero hay algo que sí podemos a lo mejor coincidir. Todos ellos nos aportan en eso que nosotros sabemos que debemos ejercer nuestra libertad. La verdad es que atendiendo hace unos años una invitación que hicieran unas amigas de la sodalidad iniciática, tuve la oportunidad de escucharle a Stefano Vinolo. ¿Se acuerdan que los primeros propósitos compartimos algo de él? Y él lanzó un libro sobre el existencialismo de Sartre. Y la verdad es que escuchándole, yo decía, Dios, sin darme cuenta, he sido existencialista. Todos aportan, por eso el maestro los trae. Volvamos al propósito. Es naturalmente una cuestión que debe ser estudiada como las necesidades y las tendencias de una individualidad en el seno de la colectividad humana. En los fenómenos sociales entre los animales, François Picard examina la especificidad de la tendencia social y plantea el problema. El hábito de agruparse, de vivir en sociedad, no se encuentra, es cierto, en general, en todos los seres. La tendencia inversa, el aislamiento, se observa en numerosos casos. De todas maneras, hay muchos animales que viven juntos. Los grupos pueden asumir modalidades muy diversas, desde las sociedades complejas de abejas y hormigas hasta los simples agrupamientos de individuos. ¿Se encuentra un mismo determinismo a la base de todas estas formas de vida social? El aislamiento proviene de una tendencia innata, independiente de toda finalidad. Asimismo, hay una tendencia al agrupamiento. Para Weller es una apetencia, tanto como el hambre, el instinto sexual, etc. Pero se trata de una propensión más débil, más continua, menos espasmódica y en consecuencia menos evidente. No habría mucho más lugar para buscar de dónde viene ese instinto que para preguntarse sobre el origen del instinto de acoplamiento o de las sensaciones de hambre. Rapau encuentra el término apetencia insuficientemente explicativo y lo compara a la virtud dormitiva del opio. Para él, el fenómeno social está determinado por una interatracción. De la misma manera que los animales son atraídos o rechazados por olores, sensaciones visuales, térmicas, etc., algunos de entre ellos son atraídos por otros individuos de la misma especie. Apetencia de Weller, interatracción de Rapau, designa a fin de cuentas una tendencia al acercamiento entre seres de una misma especie. La comparación del opio se aplica a los dos términos y, en último análisis, a todas las propiedades físico-químicas, a todas las manifestaciones psíquicas. En todas las sociedades, aún las más complejas, la interatracción puede ser puesta en evidencia. Ella permanece como el factor determinante original sin el cual no podría haber
vida social. No se sigue de ello que otras causas no puedan ser agregadas a estas, viniendo a veces a reforzar su acción o a imprimir un carácter particular a cada una de las diversas especies de sociedades. Uno de los errores más expandidos compartido por la mayoría de los autores que han escrito sobre las sociedades animales es el de hacerlas derivar de la familia y aún de la vida sexual. La atracción sexual no se encuentra ciertamente en la base de las sociedades. No debe confundírsela con la atracción social que tiende a acercar a los individuos fuera de toda finalidad. Esas dos tendencias pueden, al contrario, mostrarse antagonistas, ya que muchas sociedades se disuelven cuando la atracción sexual se hace sentir. La mayoría de las bandas de pájaros se disipan en parejas aisladas en el momento de la reproducción. Así hacen las utardas, los pinzones, los gorriones, los paros. Así hacen los renos entre los mamíferos. Si no se puede sostener de ninguna manera que la sociedad proviene del instinto de acercamiento de los sexos, ¿es más justo pretender que deriva de la vida de familia? No sería la atracción sexual, sino la educación de los jóvenes, lo que crearía la sociedad. Los seres sociales, tanto como los otros, deben reproducirse y crear su progenitura. Se observa, pues, en el seno de las sociedades procesos familiares. Pero no se debe caer en la ilusión de creer que ellos han creado la sociedad independientemente de una atracción recíproca preexistente, cuyos efectos se hacen sentir tanto sobre los parientes como sobre los otros. Ocurre que los miembros del agrupamiento se reproducen lo más a menudo entre ellos y finalizan por estar todos más o menos emparentados. ¿Los seres insociables no crían a sus niños? El gato que anda solo, como dice Kipling, cuida menos de sus pequeños que la marmota o la sondratax. El petirrojo, solitario, intratable, no nutre su empolladura con tanto amor como la garza o las chucas. La sociabilidad se muestra en las especies donde no hay la menor traza de vida familiar. La familia no es una primera etapa hacia la vida social. El maestro en este fragmento aborda una cuestión fascinante, el origen de la vida social, tanto en los animales como en humanos, y cuestiona las vinculaciones tradicionales que lo explican con la familia o la sexualidad. Vamos a desglosarlo paso a paso para que podamos comprenderlo con claridad. El maestro parte de la idea de que no todos los seres vivos tienen una tendencia natural a vivir en sociedad. Algunos prefieren el aislamiento, sin embargo muchos animales sí se agrupan, y esos grupos pueden variar desde sociedades complejas como las de abejas y hormigas hasta simples agrupamientos. Con esa aclaración, la pregunta central es: ¿existe un mismo determinismo en la base de todas las formas de vida social? El maestro nos entrega respuestas a esta pregunta. Las teorías sobre el origen de la sociabilidad que él nos comparte: Weller, la apetencia social. Compara la tendencia a agruparse con instintos básicos como el hambre o el deseo sexual. Lo llama apetencia, una necesidad menos intensa pero constante. No busca su origen del mismo modo que no se pregunta por el origen del hambre. La sociabilidad sería una pulsión natural como cualquier otra necesidad biológica para este autor. Rabou plantea la interatracción. Considera que apetencia es un término poco explicativo y propone que la sociabilidad se basa en interacciones sensoriales, atracción por olores, temperaturas, estímulos visuales, etc. Algunos animales se sienten atraídos por otros de su misma especie, nos dice. La vida social surge de una atracción sensorial recíproca, no de una finalidad consciente. ¿Qué tienen en común estas ideas? Ambas teorías, apetencia e interatracción, explican la tendencia al acercamiento entre individuos de una misma especie. Esta atracción no tiene una finalidad específica, como reproducción o protección.
Es el factor original sin el cual no habría vida social. La sociabilidad es anterior a la familia o al sexo. Es una propiedad emergente de la interacción entre seres. ¿Cuál es la crítica a las explicaciones tradicionales? No proviene del sexo. La atracción sexual no es la base de la sociedad. De hecho, puede ser antagónica, pues muchas sociedades animales se disuelven durante la reproducción. El ejemplo que dan, bandas de pájaros se dispersan en parejas durante el apareamiento. No proviene de la familia, aunque en las sociedades hay procesos familiares, crianza, reproducción, no son el origen de la vida social. La atracción social preexiste y afecta tanto a parientes como a no parientes. Ejemplo, el petirrojo solitario cuida de sus crías con tanto amor como especies sociales. La familia no es una etapa previa hacia la sociedad. La sociabilidad puede existir sin vínculos familiares. Bueno, hasta aquí nosotros podemos comprender que la sociabilidad es una tendencia natural, una proporción innata, que no depende de la sexualidad ni de la estructura familiar, que es una forma de interacción espontánea que puede ser observada incluso en especies sin vida familiar, en base a lo que nos han planteado estos diferentes autores. Pero volvamos al propósito porque no se termina el tema. ¿Qué dice a continuación el maestro? Veamos de nuevo a Jaspers y la concepción que tiene sobre este tema de la comunicación en la sociedad. Escribe en este caso. Parece en efecto, puesto que el encuentro del otro es un incidente contingente, que la comunicación puede realizarse primero a nivel del ser empírico. ¿No es ella efectiva en la sociedad donde el hombre vive con el hombre según cambios constantes? Consideremos pues las relaciones humanas tales como las exploran la psicología y la sociología. Ellas se entablan en tres planos. Su primera forma es la inserción ciega en una comunidad del hombre que, no habiendo aún tomado conciencia de sí mismo, no pone en cuestión la influencia que ha sufrido. Él hace lo que todos hacen, cree lo que todos creen, piensa como todos piensan. Después, cuando por el ejercicio del entendimiento el hombre ha probado su propio poder de pensar, la relación toma una nueva forma. Ella ya no une individuos sepultados en la comunidad, sino mónadas independientes que se comprenden obedeciendo a una exigencia universal de racionalidad en el pensamiento o en la acción. República de conciencias, en general, donde cada sujeto guarda el anonimato. En fin, cuando el hombre después de ese desvío necesario para lo abstracto regresa al sentimiento de una comunidad concreta, totalidad que lo envuelve y supera al Estado, la familia, la profesión, él la toma como una idea cuyo sentido no ha finalizado de explorar y que da ella misma un sentido a su vida. La comunicación se establece a nivel del espíritu y recibe un contenido concreto. La adhesión ciega que el hombre daba a su momento a la comunidad se ha compartido en alistamiento consciente ante un fin que amplía indefinidamente el horizonte de su acto. Así, cuando se convierte en miembro del Estado, es decir, de la última instancia soberana que organiza la sociedad, él participa en el destino real de la humanidad. Y quizás decide él mismo el sentido de ese destino, defendiendo al Estado con riesgo de su vida. Jasper ha retomado en Razón y Existencia el análisis sintético de esos modos de comunicación que preludian la comunicación existencial y que dibujan una triple comunidad. Comunidad de simpatías e intereses vitales, comunidad de individuos que se identifican como seres de entendimiento, comunidad de miembros de un todo que se relacionan con ese todo como con su idea. Este pasaje que el maestro nos trae de Karl Jaspers es realmente una reflexión profunda sobre cómo se desarrolla la comunicación humana y cómo esta evolución refleja distintas formas de relación social y existencial. Vamos, como hacemos siempre, a desglosarlo paso a paso para que podamos alcanzar claridad y profundidad. Jaspers
y los tres niveles de comunicación. Jasper describe tres etapas o planos en los que se manifiestan las relaciones humanas. La inserción ciega en la comunidad. El individuo aún no ha tomado conciencia de sí mismo. Vive fusionado con la masa, repite lo que otros hacen, piensan y creen. No cuestiona la influencia social que recibe. Es una forma de vida colectiva inconsciente donde no hay verdadera comunicación personal. Luego, la relación racional entre mónadas independientes. El individuo despierta su entendimiento y se reconoce como sujeto autónomo. Se relaciona con otros como conciencias racionales, no como parte de una masa. Surge una república de conciencias. Cada uno piensa por sí mismo, pero se comunica desde la razón. Aquí la comunicación es más abstracta, universal, pero también más impersonal. Luego, este tercer nivel que plantea Jasper, la comunicación espiritual en una comunidad concreta. El individuo regresa desde lo abstracto hacia una comunidad vivida con sentido. Reconoce que pertenece a una totalidad que lo envuelve y lo supera. Familia, estado, profesión. Esta comunidad no es impuesta ni ciega, sino asumida conscientemente como parte de su destino. La comunicación se vuelve espiritual, cargada de sentido y el individuo se compromete con un fin mayor. ¿Qué implica esta evolución? Jasper muestra cómo el ser humano pasa de la inconsciencia colectiva a la autonomía racional y finalmente a una comunidad espiritual elegida. La verdadera comunicación existencial no se da en la masa ni en el anonimato racional, sino en el encuentro profundo con el otro y con el sentido del todo. El maestro realiza un salto temático muy significativo desde la espiritualidad del zoroastrismo hacia la filosofía existencial contemporánea. Aunque a primera vista parecen mundos distintos, hay una razón profunda para esta transición. Hemos visto las semejanzas y las diferencias, es cierto, pero la espiritualidad y la filosofía se encuentran en la búsqueda del sentido, la libertad, la autenticidad. Ambas, hemos visto, abordan la libertad como fundamento del ser humano. Reconocen que el individuo, es decir, cada uno de nosotros, elegimos nuestro destino. Valoramos la comunidad como espacio de realización espiritual. ¿Por qué lo hace el maestre? Al menos Stalman logra hacer una analogía con lo que hace a lo largo de los propósitos con la ciencia. El mirar que lo que busca la ciencia y lo que buscan las tradiciones es lo mismo, que no hay una ruptura y que si la hubo, esa ya está superada. Y acabamos de ver entre el mundo occidental y el mundo oriental, entre el mundo que se supondría busca explicaciones materiales ligadas más con la razón y el mundo espiritual, pues hay muchísimos puntos de coincidencia y por lo tanto, tal vez lo que el maestro está pidiéndonos es que no nos cerremos, es que seamos capaces de indagar en tradiciones, en filosofías, en ciencia, en arte, que no convertamos el conocimiento en dogma. Volvamos al propósito psicológico. Empieza con un epígrafe: el deseo del Señor es la regla del bien, Zoroastro. Regresemos pues ahora al tema del zoroastrismo, que es entonces una filosofía del buen querer, de la voluntad puesta en acción, a pesar de la comprensión de un cierto determinismo hacia el fin laudable de hacer el bien. El mazdeísmo, monoteísmo de la antigüedad y a partir de la Edad Media el parsismo han tenido por órgano diversos lenguajes, emparentados con aquellos de la India con el apelativo de lenguas iranias o iranias. Victor Henry, profesor de sánscrito en la Universidad de París, es un especialista en lenguas indoeuropeas que hace notar que el término Eran o Irán es derivado del Zen Aireana, país de los arios. Según este autor, se debería aplicar el nombre Eran al periodo que se extiende antes de nuestra era y nombrar Irán a los tiempos que siguen.
El Zen o avéstico es hermano casi contemporáneo del sánscrito. Era la lengua de la antigua Media, noroeste de Irán, y por tanto de los libros atribuidos a Zoroastro. Enseguida apareció el viejo persa al siglo VI antes de nuestra era. El parsi es la lengua pelvi desembarazada de su sebaresh, el disfraz o procedimiento de criptografía que consiste en escribir en semítico y pronunciar en iranio. Así, por ejemplo, hay 46 signos que nos fueron dados a conocer en la India. Los franceses pronuncian 46, los ingleses dirán 46, mientras que los alemanes pronunciarán algo impronunciable para esta amiga. El Pasen bajo Zen, así como el Parsi, no son lenguas sino transcripciones del Pelvi, continuador del persa antiguo. Su origen data del tiempo de los sasánidas. Los partos hablaban semítico, arameo exactamente, pero en persa. Su lengua era pues el Pelvi, que es el persa medo. En fin, el persa moderno apareció en el siglo X. La primera traducción de la Avesta que fue tomada en serio fue aquella emprendida por James Darmestier, a quien se recurre siempre. El avestismo toma su nombre del título de su canon litúrgico, el magismo del nombre de sus grandes sacerdotes, el parsismo del nombre de sus adherentes que aún actualmente son de origen persa, al zoroastrismo de la forma que el nombre de su fundador tomó entre los griegos. Naturalmente se trata siempre del mazdeísmo, esta religión que toma el nombre sobre todo de su dios, Mazda, divinidad principal, ya que los otros dioses no son más que gloriosos sirvientes. El término moderno de Gebres proviene de la tragedia de Voltaire. Apenas 1/10 de los mazdeos se encuentran aún en su país de origen, 10.000 gabars en Persia, mientras se cuenta más de 100.000 parsis en el Indostán, en Surate y sobre todo en Bombay. Con este pasaje el maestre marca un cambio de tono y enfoque. Después de explorar las dimensiones cósmicas, espirituales y existenciales del zoroastrismo, el texto se detiene para ofrecer datos históricos, lingüísticos y culturales. Pero este giro no es una ruptura, sino una profundización contextual. Acerquémonos un poquito a su intención y sentido. ¿Por qué se insertan estos datos después de la reflexión tradicional? Para anclar la tradición zoroastriana en su contexto histórico y cultural. Tras hablar del zoroastrismo como una filosofía del buen querer, el maestro nos muestra que no es una abstracción, sino una tradición viva con raíces lingüísticas, geográficas y religiosas concretas. Da cuerpo y profundidad a lo que antes se presentó como idea espiritual. La espiritualidad necesita historia para no volverse etérea. La historia necesita tradición y filosofía para no volverse mecánica. También para mostrar la evolución del pensamiento mazdeo. El texto recorre las transformaciones del mazdeísmo desde su origen como monoteísmo antiguo, pasando por el parsismo, el magismo, hasta el término moderno, zoroastrismo. También se explica cómo los nombres y lenguas reflejan distintas etapas de esta tradición. La tradición no es estática, cambia de nombre, de lengua, de forma, pero conserva su núcleo ético y espiritual. Para evidenciar la riqueza lingüística y cultural, se menciona el Zen o avéstico, el Pelvi, el Pasen, el Parsi y el persa moderno. Se explica cómo estas lenguas están emparentadas con el sánscrito y otras lenguas indoeuropeas. Esto subraya que el zoroastrismo no solo es una religión, sino también una civilización con una herencia lingüística sofisticada. Para mostrar la persistencia y dispersión de los mazdeos, se dan cifras actuales, solo 10.000 gabars en Persia, pero más de 100.000 parsis en India. Se menciona Bombay y Surate como centros vivos de esta tradición. Nos muestra que, aunque minoritaria, esta tradición sigue viva y activa en el mundo moderno. Tal vez la otra pregunta que debemos hacernos y procurar contestar es ¿qué función cumple todo esto en el conjunto del propósito psicológico? Bueno, complementa la tradición con historia, para que entendamos que las ideas tienen raíces vivas. Nos prepara para
alcanzar una visión integral, espiritual, existencial, lingüística, cultural. Al mostrarnos su riqueza, nos invita al respeto por la diversidad religiosa, mostrando cómo una tradición antigua sigue influyendo en la actualidad. Este pasaje no es un simple apéndice de datos, es una puesta en contexto que busca enraizar la filosofía del bien en una tradición concreta, mostrar su evolución histórica y lingüística, evidenciar su vigencia y su riqueza cultural. Volvamos a la lectura del propósito. Se hacen muchas alusiones al Jahoma en Pelvi y Hom, hablando del brebaje sagrado del parsismo. En el Avesta se le dice montañoso y sería un pájaro divino que se habría puesto para la salvación del hombre. Se trata naturalmente mucho más de una planta simbólica que de un vegetal corriente. Ese término Pelvi de Hom nos hace pensar evidentemente en la palabra sagrada de los tibetanos que regresa en cada mantra, Om Mani Padme Hum. En efecto, el Hom o Ahoma es una ambrosía espiritual idéntica al Soma de los iniciados de la India. Soma es el nombre de la luna en viejo sánscrito, pero es sobre todo una planta misteriosa que es también el néctar de los dioses. Parece ser, por otra parte, que esta planta habría sido importada a la India por los sacerdotes arios que la habrían conocido en las llanuras de Era. Ahoma y Soma están reservadas a los oficiantes que aspiran a algunas gotas. Se ha discutido mucho sobre la existencia real de esos productos. Es más o menos cierto que si estas plantas existen verdaderamente, es primero y ante todo, en un sentido simbólico, que es preciso comprender su consumo. Se trata como siempre de un poder que poseen los iniciados y que se atribuye a una bebida especial. El caso está generalizado en numerosos mitos. La sabiduría de tal maestro provendría de que él absorbe el jugo de tal planta. Los dones de tal otro mago serían consecuencia de que él bebe un líquido especial de su fabricación, etc. Todo eso deja pensar que, en efecto, si ciertos indígenas han podido mostrar las plantas misteriosas, estas en realidad no son suficientes para adquirir dones, poderes o la sabiduría. En efecto, es preciso beber sobre todo la enseñanza, y ese Ahoma podría muy bien ser la quintesencia de la Avesta. El maestro nos lleva a una reflexión simbólica y espiritual muy profunda sobre la Ahoma, el brebaje sagrado del zoroastrismo, y su relación con otras tradiciones iniciáticas como el Soma de la India, revelación que nuestro amigo Kumaraswamy ya nos entregó. Sin embargo, detengámonos en esta nueva reflexión del maestro que nos dice que, aunque se habla de una planta o bebida, él insiste en que su verdadero significado es esotérico y simbólico, no literal. Vamos a desglosarlo para comprenderlo mejor. ¿Qué es el Ahoma en el zoroastrismo llamado Hom en Pelvi? Es un brebaje ritual que aparece en el Avesta. Se le describe como montañoso y como un pájaro divino, lo que sugiere una naturaleza espiritual y elevada. No se trata de una planta común, sino de un símbolo de poder espiritual, reservado a los oficiantes iniciados. El Ahoma representa una sustancia sagrada que conecta al ser humano con lo divino. Hagamos la relación con el Soma de la India. El Soma es una planta misteriosa mencionada en los textos védicos, también considerada el néctar de los dioses. En sánscrito, Soma es también el nombre de la luna, lo que refuerza su carácter simbólico. Se cree que los sacerdotes arios llevaron el conocimiento del Soma desde la llanura de Irán, a la India. Ahoma y Soma son paralelos en dos grandes tradiciones espirituales. Ambos son símbolos de sabiduría, poder y comunión divina. El maestro, al igual que nuestro amigo Kumaraswamy, aclara que, aunque se ha especulado sobre la existencia física de estas plantas, su valor es principalmente simbólico. El consumo del Ahoma no es farmacológico, sino espiritual. Representa la absorción de la enseñanza, nos lo dice con toda claridad, la asimilación del saber sagrado. El verdadero Ahoma es, por tanto, la sabiduría contenida en los textos sagrados, no una sustancia vegetal.
El Ahoma es un símbolo de la sabiduría espiritual que se transmite a través de la enseñanza, la práctica y la comunión con lo divino. Su poder viene de la comprensión, de la disciplina y fundamentalmente de la transformación, de la transmutación interior. Sin embargo, no podemos dejar pasar por alto una clave que el maestro nos está señalando en esta parte del propósito. Él nos dice, ese término Pelvidehom nos hace pensar evidentemente en la palabra sagrada de los tibetanos que regresa en cada mantra, Aum Mani Padme Hum. Y realmente el maestro está mostrándonos una analogía. Por lo tanto, nosotros tenemos necesariamente que detenernos en ello. Ver por qué el maestro, que nada hace en vano, nos muestra esta analogía. Meditemos con nuestro amigo de la sodalidad iniciática, Víctor. Él nos decía lo siguiente. En el chakra Vishuddha están ubicadas las 16 vocales del Devanagari. Ninguno de los otros chakras tiene vocales, solo tienen consonantes. Para el despertamiento de cada chakra hay que pronunciar un mantra, pero no es posible pronunciarlo sin vocales. Las vocales solo aparecen en Vishuddha y recién en este chakra que tiene a Mercurio como regente y al éter como elemento surge el mantra. Se pronuncia y desciende, entonces puede iluminar los chakras hasta Muladhara. El maestro nos entrega las 16 vocales de Vishuddha. Al hacerlo, nos entrega el poder de pronunciar el mantra y como señala en el Yoga Yogismo al finalizar la enseñanza sobre el chakra de la pureza, es la garganta la parte del individuo donde reside ese magnífico medio de la expresión, la voz, las cuerdas vocales, el sonido, la expresión a través de la palabra, el verbo. Podemos decir que la literatura del maestro es el verbo. Podemos meditar que el verbo no solo son palabras, sino acción. El verbo denota acción, es decir, voluntad. Qué pertinente lo que dice Víctor. Estamos en el chakra Vishuddha. El maestro nos ha hablado de la voluntad y de lo que realmente significa el poder. Por lo tanto, podemos asociar con todo lo que el maestro nos está diciendo. Y continuemos con Víctor. Nuestra pregunta sería, ¿cuál es ese poder que nos entrega el Ahoma? Víctor al respecto decía, el maestro hace una advertencia importante cuando nos dice que las plantas en realidad no son suficientes para adquirir dones, poderes o la sabiduría. Recordemos siempre algo fundamental. Esa promesa de generar un cuerpo con materiales mediocres se ha cumplido. Hemos creado el cuerpo con los 4 elementos. Luego, estamos creando un cuerpo psíquico capaz de encontrar los significados de los hechos. Los símbolos son descubiertos, son despejados, no son inventados. La finalidad de los propósitos es desarrollar estos siddhis, es decir, estos poderes hermenéuticos que son la capacidad para distinguir el valor de un símbolo, y todo ello se logra con el estudio, con la realización de esa comprensión en cada uno de nosotros. Entonces, el saber se convierte en fuerza transformante. Así cobra todo sentido, todo lo que se señala, todo lo que se transmite. Y nuestra siguiente pregunta, ¿cuál sería la quinta esencia de la Vesta? Y Víctor meditaba. Desde el propósito 25, el maestro nos lleva a la quintesencia. Aquellas operaciones aplicadas a los 4 elementarios permite que se emanen 3 principios, el azufre, el mercurio y la sal. A su vez, la mezcla de estos 3 genera la quintesencia, que está localizada siempre al centro. Si se tratara del tetragrama, estaría en el corazón del tetragrama. Si se tratara de la cosmología, es decir, el arriba y el abajo, estaría en el mundo intermedio. Hay algo que relaciona todo con todo. A eso se refiere la mezcla de estos 3 principios que genera la quintesencia mediante ciertas manipulaciones. Completando la meditación con Víctor,
Podemos decir que la llegada a Arambesh es la quintesencia. ¿Y por qué hace alusión a Aum como la palabra sagrada de los tibetanos? Y la compara con Aoma. Está señalando a Ajna, el último chakra que debe iluminar el sadhaka. En Ajna, conforme al sistema del maestre, se coloca el símbolo de la Aum en la forma tibetana. Y esa es la clave para continuar con nuestra meditación. René Guénon, nuestro amigo, nos entregó el misterio de la meditación en el Aum, que el maestro nos muestra en el propósito 2, y nos llevó a la identificación con el hombre universal, con el Adam Kadmon. Nuestra pregunta ahora es, ¿por qué la diferencia entre las dos tradiciones? ¿Qué nos muestra? ¿Quién pronuncia el Aum? ¿Quién es el que emite el sonido primordial de la creación? Vamos paso a paso con el respeto que merece el misterio. Aum no es dicho, Aum es el decir mismo. En la tradición védica, especialmente en los Upanishads, se enseña que Aum no es simplemente un sonido articulado, sino la vibración original del ser mismo, es decir, Brahman, manifestándose como verbo. Por tanto, no es que Brahman pronuncie el Aum como un sujeto que emite una palabra. Brahman es el Aum en su acto eterno de autorrevelación. Así lo dice la Mandukya Upanishad en el verso 1. Aum es todo lo que fue, es y será, y también lo que está más allá del tiempo. Entonces, el Aum no es pronunciado por alguien distinto de él, sino que es su aliento, su spurana, su pulsación viva y eterna. Brahman en su doble aspecto, silencio y vibración. Los sabios védicos distinguieron dos aspectos de la realidad. De este modo, el Aum es el Sabda Brahman, la primera vibración que surge del silencio de Parabrahman. Cuando el ser uno se contempla a sí mismo, esa conciencia se convierte en sonido, en el primer latido del cosmos. En palabras de la Taittiriya Upanishad, del Atma nació el éter, del éter el sonido, del sonido el fuego. El universo entero entonces no fue creado por Brahman, sino emanado como su resonancia. El que pronuncia el Aum en la mente del sabio. Cuando un sabio pronuncia Aum en meditación, no imita al Creador, sino que sintoniza con su acto eterno de pronunciación. Por eso los textos dicen que quien medita en Aum se convierte en Brahman, no por repetición mecánica, sino por identificación vibratoria. Su respiración se vuelve la respiración del cosmos. El Chandogya Upanishad dice, medita sobre este Aum porque es el Udgita, el canto sagrado del ser. Y la Mandukya concluye, Aum es el Atman, y el Atman es Brahman. Brahman respira el mundo. Los comentaristas védicos como Sankara usan una metáfora bellísima. Así como el hombre respira sin esfuerzo, el Brahman respira el universo. La inhalación es el retorno al silencio, pralaya. La exhalación es el Aum creador, Sriti. Este aliento divino es eterno, sin principio ni fin. Cada ciclo cósmico, kalpa, no es sino una sílaba de su respiración. De ahí que algunos dirían poéticamente, Brahman no pronuncia el Aum. Brahman es el Aum, respirando eternamente en sí mismo. Los textos sagrados nos conducen a considerar que cuando entonamos el Aum con el corazón despierto, no estamos produciendo un sonido externo, estamos recordando el sonido que ya vibra dentro de nosotros desde antes de nacer. Esa vibración es nuestro único vínculo directo con el silencio de Brahman, esa chispa divina que está en nosotros, que es en nosotros. Brahman nos dicen, no pronuncia la Aum, Brahman respira Aum. Cada A es una exhalación cósmica, cada M una inhalación hacia el silencio.
El universo entero no es más que el eco del aún respirado por el infinito. Por eso cuando el ser humano medita el aún, los maestros védicos dicen que A vibra en el pecho, nacimiento de la conciencia, que U fluye hacia la garganta, la expresión, la vida en movimiento, y que M resuena en la cabeza, reabsorción del pensamiento, y el silencio que sigue nos une al Parabrahma. Allí se cumple el misterio. El que pronuncia el aún no es distinto de aquel que lo escucha. Y claro, luego de esta revelación que nos deja sin aliento, porque se nos revela el sonido primordial, necesariamente volvamos a nuestra pregunta inicial. ¿Por qué la diferencia entre el símbolo del mantra Aum en la India y el símbolo tibetano? Encierra toda una historia de transmisión esotérica y transformación interior del sonido sagrado a través de culturas, lenguas y escuelas espirituales, ciertamente, pero lo que primero logramos ver es que lo que preguntamos toca la raíz misma de cómo las tradiciones entienden el verbo creador. Veamos eso, que es otro misterio. El Aum védico, sánscrito, que encontramos en la India proviene del alfabeto Devanagari. En la tradición védica, A representa el nacimiento, el principio, el estado de vigilia. U representa la continuidad, el sueño, el devenir del mundo. M representa la disolución, el sueño profundo, el retorno al no manifestado. Y el silencio que sigue a Aum es Turiya, el estado trascendental donde se realiza la unidad con Brahma. El signo es casi un ideograma metafísico. Su curva inferior representa el mundo de la vigilia, la superior el estado espiritual, la media el sueño, y el punto superior con el semicírculo simboliza el estado de conciencia suprema, Turiya, más allá de toda dualidad. Es el símbolo del sonido primordial, en su pureza metafísica, un mapa del ser y de la conciencia. El Aum tibetano, cuando el mantra Aum llegó al Tíbet, siglo VII, VIII, entró en un universo simbólico completamente distinto, el del budismo tántrico o vajrayana, donde cada sílaba tiene un cuerpo, una energía y una luz. El signo O no es una mera transliteración fonética. En tibetano las letras son semillas de energía, villa, y se dibujan con una caligrafía que expresa la vibración misma del sonido. El trazo más fluido, casi espiral, manifiesta que el sonido no desciende del espíritu al mundo, como en el Aum védico, sino que emerge desde el vacío sunyata como compasión y energía iluminadora. Así, el Aum tibetano no representa el origen del universo, sino la manifestación del vacío como sonido luminoso. En otras palabras, el Aum indio expresa la emanación de Brahma, el Aum tibetano la resonancia del vacío en la mente despierta. Podríamos atrevernos a decir que el Aum hindú es la semilla del cosmos y el Aum tibetano es la flor del vacío. Ambas expresan la misma verdad desde dos perspectivas, una afirmativa Brahman y otra apofática, es decir, por negación, sunyata. En su centro silencioso, ambos son el mismo sonido primordial. Pero pese a esa comprensión, la pregunta surge nuevamente: ¿qué es sunyata? Sunyata, la vacuidad del corazón de la realidad. En sánscrito, sunya significa vacío, pero sunyata no es la nada. Es la plenitud sin forma, el espacio luminoso donde todas las cosas surgen, cambian y retornan. En el Madhyamaka de Nagarjuna, Sunyata expresa que nada tiene existencia propia, todo existe por interdependencia. En el Dzogchen y el Mahamudra del budismo tibetano, Sunyata no es solo una doctrina, sino una experiencia directa, el reconocimiento de la mente como espacio abierto y luminoso. En ese sentido, la mente no posee luz, ella es luz. Es la misma claridad que permite al fuego arder.
al pensamiento surgir y al universo vibrar. Sunyata es el silencio de la U, el intervalo entre el A y el M, el punto donde el sonido se extingue y la conciencia se expande sin límites. Que un día logremos esa experiencia de sunyata, porque realmente no son elementos, descripciones, palabras. Tal vez lo que el alma empieza a comprender en este momento es que la M de Aum, sunyata, porque Brahma es la disolución, el regreso al silencio, la extinción del fuego, y en nosotros la unión de Agna con Saharara, la entrada en sunyata. La disolución es el retorno al silencio pleno. En términos tántricos, es la unión del Agna con el Saharara, cuando la energía que subió como llama se funde con el sol del absoluto. Ese instante es el del yugo, de la unión. Allí Kundalini y Brahman son uno, y el fuego exterior se ha vuelto pura luz interior, sin objeto ni sujeto, nos dicen los textos. La M es el murmullo final que se disuelve en el silencio de sunyata, que no es de extinción, sino plenitud, el fuego reabsorbido en su fuente. Y el silencio después del sonido es Brahman, el ser absoluto, el espacio vacío donde todo reposa. Así, aún con el fuego de la creación, con la vacuidad que lo sostiene. Bueno, hemos llegado al final de nuestra meditación de esta parte del propósito y realmente es maravilloso. Nos vemos dentro de poco para terminar la meditación del propósito 27.